Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Pues bienvenidos a esta videosesión número 11, donde, pues continuaremos todavía con el estudio del contrato de prestación de servicios profesionales. Pues ahora desde una perspectiva respecto a los derechos de las partes. Recuerden que en la sesión pasada revisamos los deberes de las partes. Y pues aquí en esta sesión, pues vamos a analizar los derechos que correspondan al cliente, qué derechos tiene el abogado o despacho y cómo esos derechos deben de traducirse en cláusulas contractuales claras. El contrato de prestación de servicios profesionales en materia jurídica, pues no debe de entenderse como una simple contratación de carácter, pues económico. Es una relación de confianza, de buena fe y de responsabilidad profesional. Aquí el cliente entrega información, expectativas, documentos, intereses y en ocasiones asuntos que puedan comprometer su patrimonio, su reputación, sus derechos o su posición jurídica frente a terceros. Y por su parte, pues el abogado aporta conocimiento técnico, criterio profesional y entrega estrategia jurídica, experiencia, tiempo y sobre todo responsabilidad ética. Y por ello, cuando hablamos de derechos de las partes, pues no nos referimos únicamente a ventajas individuales, sino a facultades jurídicamente protegidas que permiten equilibrar en la relación contractual. Un contrato bien redactado, pues no debe de proteger solamente al abogado ni solamente al cliente. Debe de establecer con precisión el alcance del servicio, la forma de pago, los deberes de información, el manejo de los documentos, la confidencialidad, la independencia profesional, las consecuencias en caso de incumplimiento y los mecanismos para solucionar controversias. Y en este tema, pues dentro de su área profesional, los servicios profesionales que puedan prestar a una persona egresada de la licenciatura en Derecho Internacional, pues no se limita al litigio tradicional. Pueden comprender asesoría de contratos internacionales en materia de comercio exterior, cumplimiento normativo, temas de protección a los derechos humanos, el arbitraje comercial internacional, migración, cooperación internacional, en temas de inversión extranjera, derecho ambiental internacional, etcétera. En todos esos ámbitos, la claridad contractual pues, debe ser indispensable. Y bueno, para iniciar, debemos comprender la idea básica que en todo contrato, el derecho de una parte suele corresponder al deber de la otra. Si el abogado tiene derecho a recibir honorarios, el cliente pues tiene el deber de pagarlos. Si el cliente tiene derecho a recibir información oportuna, el abogado tiene el deber de comunicar avances relevantes. Si el cliente, por ejemplo, tiene el derecho a la confidencialidad, el abogado tiene el deber de guardar el secreto profesional. Y si el abogado tiene derecho a actuar con independencia técnica, el cliente tiene el deber de no exigir actos ilegales, simulados, fraudulentos o sobre todo contrarios a la ética. Y en relación entre el derecho y el deber, pues es la base del equilibrio contractual. Cuando una cláusula solo impone obligaciones a una parte, sin reconocer los derechos mínimos, el contrato puede pues generar esa incertidumbre, abuso o conflicto. Y por el contrario, cuando se redacta con precisión, el contrato permite que pues ambas partes sepan qué pueden exigir, qué deben cumplir, cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento, ¿no? En el contrato de prestación de servicios profesionales, aquí los derechos de las partes pues también tienen una dimensión deontológica. Y esto, pues significa que no basta con preguntarnos qué puede exigir jurídicamente, pues cada parte. También debemos de preguntarnos eh,
que resulta correcto desde la ética profesional. Y el abogado pues no puede prometer resultados que no dependan de él, recuerden, no pueden anteponer sus intereses económicos al interés legítimo del cliente, no pueden ocultar estos conflictos de interés, no pueden revelar información confidencial y no puede actuar como simple ejecutor de instrucciones ilegales. El cliente, por su parte, pues no puede exigir que el abogado mienta, fabrique pruebas, oculte información relevante, simule actos jurídicos, soborne a una autoridad o utilice influencias indebidas. Tampoco puede pretender que los servicios profesionales se amplíen indefinidamente sin reconocer honorarios, gastos o modificaciones del contrato. Por eso, cuando redactamos cláusulas contractuales, debemos evitar fórmulas generales como el abogado prestará servicios legales. Esa expresión pues es insuficiente. Lo correcto es precisar qué servicios se contratan, qué no queda incluido, qué información pues debe de entregar el cliente, cómo se pagarán esos honorarios, qué gastos serán reembolsables, cómo se comunicarán las partes qué reglas de confidencialidad aplicarán y qué ocurrirá si una parte incumple. Y bueno, parte de los derechos del cliente, pues el primer sujeto que debemos analizar, pues claro que es el cliente. En este contrato el cliente es la persona física o moral que contrata los servicios profesionales y puede tratarse de una empresa mexicana que busca celebrar un contrato internacional, una organización civil que requiere asesoría en derechos humanos, una persona migrante que necesita orientación jurídica, una compañía extranjera que desea operar en México, una institución académica que requiera una opinión legal o una empresa que debe de cumplir obligaciones pues derivadas de los tratados comerciales o normas internacionales. El cliente pues tiene derecho en primer lugar a recibir un servicio profesional diligente. Esto significa que el abogado debe de atender el asunto con conocimiento técnico, preparación, cuidado, oportunidad y responsabilidad. La diligencia no equivale a prometer un resultado favorable. Significa utilizar los medios profesionales adecuados para atender el asunto conforme a la ley, la ética y la información disponible. En segundo lugar, el cliente tiene derecho a conocer el alcance de ese servicio contratado y esto es primordial porque debe saber si el abogado elaborará un contrato, revisará documentos, emitirá una opinión jurídica, representará al cliente en una negociación, acompañará un procedimiento administrativo o intervendrá en un arbitraje o solo brindará asesoría preliminar. Si el alcance pues no está claro, puede surgir conflictos. El cliente podría creer que el contrato que él contrató una representación pues completa, mientras el abogado entendió que solo debía realizar pues una revisión documental, ¿no? En tercer lugar, pues el cliente tiene derecho a recibir información clara y oportuna. El abogado debe de comunicar avances relevantes, riesgos jurídicos, alternativas posibles, plazos importantes y decisiones que requieran autorización. En una operación internacional, por ejemplo, el cliente necesita saber si una cláusula de jurisdicción lo someterá a tribunales extranjeros, si la ley aplicable le genera riesgos, si existen restricciones comerciales, si deben revisar reglas de origen o si conviene pactar arbitraje, ¿no? Otra regla es que el cliente tiene el derecho a la confidencialidad y al secreto profesional. En la práctica jurídica, el cliente puede entregar información sensible, datos personales, información financiera, estrategias comerciales, comunicaciones internas, contratos, documentos corporativos o secretos industriales o antecedentes de negociación. Y aquí el abogado debe de proteger esa información y no revelarla indebidamente. Y este derecho subsiste incluso después de concluida la relación profesional, porque la confidencialidad no termina con la firma de la última factura o con la entrega del último documento. Otro derecho, pues el cliente tiene derecho a conocer las bases de honorarios y gastos. Debe de explicar el abogado, el contrato debe de explicar si los honorarios serán fijos, por igual a mensual, por tarifa horaria, por etapa, por proyecto o bajo alguna modalidad
distinta. También debe de distinguir entre honorarios y gastos. Los honorarios retribuyen el trabajo profesional. Los gastos son erogaciones necesarias para atender el asunto, como traducciones, apostillas, legalizaciones, copias certificadas, viáticos, derechos, veritajes, ¿no? E inclusive la mensajería internacional, los servicios notariales. También, pues bueno, el abogado que el abogado que actúe, bueno, pues sin conflicto, también, bueno, pues el abogado, el derecho a que el abogado pues actúe sin conflicto de interés, esto implica que el abogado pues no debe de representar intereses contrapuestos ni intervenir en asuntos donde su independencia puede verse comprometida. Aquí, por ejemplo, si en un despacho puede tener clientes de distintos países, representar empresas vinculadas o conocer información de una parte que después podría beneficiar a la otra, aquí la revisión del conflicto de interés debe realizarse antes de aceptar el encargo y mantenerse durante la ejecución del contrato. También el cliente tiene derecho a recibir de los documentos que le pertenecen y a conocer el estado de los gastos anticipados. Si entregó documentos originales, copias certificadas, contratos, poderes, comprobantes o expedientes, tiene derecho a que se le devuelva cuando corresponda. Si entregó un anticipo para gastos, tiene derecho a recibir información razonable sobre su aplicación en su caso el remanente que no haya sido utilizado. El cliente también tiene derecho a terminar la relación profesional o retirar el asunto siempre que respete las obligaciones pendientes, ¿no? Y esto significa que puede cambiar de abogado, solicitar la entrega del expediente o decidir no continuar con los servicios. Sin embargo, bueno, pues esta decisión pues no elimina automáticamente su obligación de pagar honorarios, de vengar los gastos autorizados, conceptos ya causados o conforme al contrato, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de las cláusulas de los derechos de las partes, incluyendo pues los deberes, ¿no? En estas cláusulas pueden utilizarse como una referencia para comprender, bueno, cómo se incorporan estos derechos y deberes de las partes dentro de un contrato. Por ejemplo, el derecho del cliente a recibir una diligencia, lo que les venía comentando. Y bueno, aquí pueden ver ustedes el ejemplo, ¿no? De la cláusula. Puede ser el abogado o el profesionista, se obliga a prestar, pues sí, estos servicios profesionales con diligencia, buena fe, independencia técnica, conocimiento jurídico y apego, sobre todo a la ética profesional, utilizando los medios legales, ¿no? Y viene todo en esta parte de también el derecho del cliente, y en esta cláusula reconoce, pues sí, ese derecho a un servicio profesional adecuado, pero aclara que el abogado no garantiza resultados. Aquí la responsabilidad, bueno, pues se centra en la diligencia, no en promesas absolutas. Otra, le conocer el alcance del servicio. En esta pues, cláusula también el cliente muestra que el cliente tiene deberes. La información pues, completa es indispensable para que el abogado pueda cumplir. Este, en el cual, pues, en la cláusula, pues sí delimita también el servicio profesional, protege al cliente porque él sabe que recibirá y protege al abogado porque evita que se exijan actividades no contratadas, ¿no? El deber, de hecho, de ser informado, es lo que les comentaba, que muestra que el cliente también tiene deberes, la información completa es indispensable para que el abogado, bueno, pueda cumplir adecuadamente con con el servicio. Y también, pues, el abogado no debe de subordinar su conciencia profesional pues, a a la voluntad del cliente. Y en esta cláusula, sobre todo del secreto profesional y confidencialidad,
La confidencialidad, bueno, protege al cliente, pero también exige prudencia respecto al uso de documentos y opiniones jurídicas emitidas, obviamente, por el abogado. Y bueno, vimos algunas de las cláusulas. Ahorita vemos más cláusulas. Ahora nos vamos al tema de los derechos principales que tiene, pues, quien cree el abogado. Ahora, bueno, pues sí, esta parte de los derechos que tiene el abogado, el despacho o el profesionista, subraya pues que esta existencia de deberes éticos no elimina, bueno, los derechos profesionales. El abogado tiene derecho a una relación contractual clara, a una remuneración justa, a recibir información completa, a actuar con independencia y a no ser obligado a realizar actos contrarios a la ley o la ética. Y el primer derecho del abogado es recibir su pago de honorarios en los términos pactados. La prestación de servicios profesionales tiene un valor económico porque implica conocimiento especializado, tiempo, responsabilidad, experiencia y trabajo intelectual. Por ello, el contrato debe establecer el monto, la forma de cálculo, la periodicidad, la fecha de pago, impuestos aplicables y las consecuencias de incumplimiento, ¿no? Otro derecho es obtener el reembolso de gastos autorizados en asuntos de derecho, sobre todo a nivel nacional e internacional. Pueden surgir gastos externos que no son propiamente dentro del marco de los honorarios, desde mensajerías, desde ir o viáticos, de ir a otro lugar a hacer un trámite, y bueno, inclusive hasta traducciones certificadas, apostillas, legalizaciones, envíos internacionales, certificaciones, copias, derechos administrativos, peritajes, ¿no? Consultas técnicas con especialistas. Si esos gastos pues son necesarios y fueron autorizados, el cliente debe de cubrirlos, ¿no? También otro derecho es a actuar con independencia técnica, y esta independencia significa que el abogado no está obligado a obedecer instrucciones que contradigan su criterio, la ley o la ética profesional. El cliente puede expresar, bueno, pues sus intereses y objetivos, pero no puede imponer la estrategia cuando ésta implique ilegalidad, simulación, mala fe, fraude, ocultamiento, manipulación de documentos o una presión indebida sobre autoridades o terceros. Otro derecho es recibir información completa, veraz y oportuna. La calidad del servicio jurídico depende en gran medida de esta información que proporciona el cliente. Si el cliente, bueno, pues oculta antecedentes, entrega documentos incompletos, pues proporciona también datos falsos o modifica los hechos, pues el abogado puede emitir una opinión incorrecta o diseñar una estrategia inadecuada. Y en materia, bueno, pues también a nivel internacional, ocultar información sobre beneficiarios finales, origen de los recursos, sanciones económicas, restricciones regulatorias o antecedentes contractuales que pueden generar pues, riesgos graves. Otro derecho es que del abogado es delimitar pues, no, su alcance de su responsabilidad. La obligación del abogado por regla general es una obligación de medios y no de resultados. Esto significa que se obliga a actuar con diligencia, conocimiento, buena fe e independencia, pero no puede garantizar que un tribunal, una autoridad, un árbitro, una contraparte o un organismo internacional resolverá en determinado sentido. Prometer resultados absolutos no es solo riesgoso, sino contrario pues, a la ética profesional. Otro derecho es separarse del asunto cuando existe una causa justificada. Puede haber causa justificada cuando el cliente incumple en el pago de honorarios, solicitar actos ilegales, proporcionar información falsa, agrede a autoridades, pretende influir indebidamente en terceros, transige el asunto sin informar o rompe la confianza indispensable para continuar la relación. No obstante, en un caso de separación, el abogado debe de actuar con prudencia para evitar que el cliente quede en estado de indefensión inmediata, ¿no? Otra es el derecho del abogado que respete su dignidad profesional. El abogado no es
Un mensajero es un gestor, no es un gestor sin criterio ni un ejecutor automático de la voluntad del cliente. Es un profesionista que cumple con una función social, que asesora desde el derecho y que debe de responder a la legalidad y a la ética de su actuación. Por ello, el cliente debe de respetar siempre estos límites profesionales. Y de ahí, bueno, vamos a revisar pues estas cláusulas de donde ven inmersa, pues claro, derechos y deberes. En el caso de la cláusula de los honorarios, aquí en esta cláusula reconoce el derecho que el abogado al pago, pero incorpora un límite ético, que la suspensión no debe de perjudicar de manera inmediata e injustificada, bueno, pues al cliente, ¿no? También otra cláusula que vamos a ver ahí son el reembolso de gastos que ya si lo vemos escrito, en asuntos internacionales, por ejemplo, los gastos externos, inclusive a nivel nacional, pueden ser significativos, por eso deben de distinguirse de honorarios profesionales. Sobre la independencia técnica, podemos ver obviamente esta cuestión de que pues en esta cláusula central para la deontología jurídica, lo que les comentaba, el abogado no debe subordinar, bueno, pues su conciencia profesional pues a la voluntad del cliente, ¿no? También recibir información pues veraz es una cuestión de un derecho tanto al cliente como al abogado, el tener obviamente esa información pues va a ayudar obviamente a diseñar una estrategia, a establecer obviamente qué camino tomar para la solución del caso, ¿no? También el tema de conflicto de interés. Aquí la ausencia de conflicto de interés pues es indispensable para preservar la confianza entre el abogado y el cliente, y como ven en esta cláusula, pues se manifiesta que durante la vigencia del contrato, donde pueda verse afectada, por ejemplo, la independencia del abogado o generar conflicto de interés, pues este deberá comunicarlo oportunamente al cliente y adoptar las medidas necesarias conforme a la ley. El cambio, por ejemplo, de abogado podría ser cuando hay en la cuestión de una cláusula sobre conducta ética y anticorrupción, donde aquí las partes, ¿no? Se obligan a conducirse con legalidad, buena fe, transparencia y apego a las normas éticas aplicables, ya sea durante la negociación, celebración o ejecución de este contrato. Y esta cláusula es especialmente relevante en operaciones, pues sobre todo a nivel internacional, como contratación internacional, inversión extranjera, comercio, arbitraje y o sobre todo en el tema de cumplimiento corporativo. En cuanto a cláusulas de terminación de la relación profesional, pues aquí la terminación debe de permitir un cierre ordenado de la relación contractual, protegiendo tanto al cliente como al abogado, ¿no? También la aplicación del derecho internacional, en donde, bueno, pues la utilidad de lo que ustedes están viendo en esta sesión, eh, se aprecia con mayor claridad cuando pensamos que en el ejercicio profesional de ustedes, futuros abogados de derecho internacional, puedan participar, por ejemplo, en prestación de servicios, de elaboración de contratos, asesoría en comercio, cumplimiento de normas internacionales, defensa de los derechos humanos, temas de cooperación internacional o consultoría, parte de sus funciones. Y en cada uno de los escenarios que se puedan imaginar, el contrato de prestación de servicios profesionales pues debe de redactarse con precisión. Si el servicio consiste en realizar un contrato internacional, pues debe de indicarse si se revisará la cláusula de la ley aplicable, la cláusula de jurisdicción, el mecanismo de solución de controversias, las obligaciones de entrega, el idioma, sobre todo contractual, el importero que se debe de utilizar, por ejemplo.
Si el servicio consiste en asesorar sobre derechos humanos, pues debe de precisarse si se elaborará una opinión jurídica, si se preparará una comunicación ante un organismo, si se revisarán estándares convencionales o si se brindará acompañamiento estratégico. Si el servicio se vincula con comercio exterior, pues debe de aclararse si incluyen clasificación arancelaria, reglas de origen, cumplimiento aduanero, revisión documental o asesoría sobre los tratados comerciales. Lo importante es que el contrato profesional refleje la realidad del servicio. Un contrato impreciso genera expectativas incorrectas. Un contrato claro pues protege a ambas partes y además en la práctica profesional la claridad contractual también demuestra seriedad, responsabilidad y sobre todo dominio técnico. Y para concluir esta videosesión 11, recordemos lo que vimos ahorita en estos 4 puntos, ¿no? Uno, que el contrato de prestación de servicios profesionales no solo regula el pago de honorarios, también establece pues una relación jurídica basada en confianza, diligencia, buena fe, confidencialidad, independencia técnica y sobre todo responsabilidad ética. Dos, que el cliente tiene derecho a recibir un servicio profesional diligente, información oportuna, confidencial, claridad en los honorarios y gastos, ausencia de conflicto de interés, devolución de documentos y respeto a sus intereses legítimos. Y a su vez tiene deberes de colaboración, pago, veracidad, entrega de información y sobre todo respeto a la independencia profesional del abogado. Tres, el abogado tiene derecho a recibir honorarios y obtener reembolso de gastos autorizados, actuar con independencia técnica, recibir información completa y veraz, delimitar el alcance de su responsabilidad, separarse del asunto cuando exista una causa justificada y sobre todo preservar su dignidad profesional. A su vez, pues sí tiene deberes de diligencia, información, confidencialidad, buena fe, lealtad y actuación sobre todo ética. Punto número 4. Las cláusulas contractuales permiten convertir estos derechos y deberes en reglas claras. Por eso, el redactar un contrato de prestación de servicios profesionales no basta con llenar un formato. Es necesario comprender el asunto, delimitar el servicio, prever riesgos y expresar adecuadamente la voluntad de las partes. Y quinto, como futuras y futuros profesionistas de derecho internacional deben de recordar que una cláusula bien redactada no solamente evita conflictos, también comunica profesionalismo, responsabilidad y la ética. La buena redacción contractual protege al cliente, protege al abogado y fortalece la confianza en el ejercicio jurídico. Y con esto concluimos la videosesión 11 dedicada a los derechos de las partes en el contrato de prestación de servicios profesionales y a su relación con los deberes contractuales éticos que deben incorporarse en cláusulas claras, equilibradas y profesionalmente, pues, no, pues, responsables. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.